Hermanos, Dios les bendiga. No, ese amén estuvo pobrecito. Dios los bendiga. Vamos a ver cómo está ese asunto. Voy a preguntar solo para estas personas que están aquí. Dios les bendiga. Voy a preguntar a los que están a este lado. Dios les bendiga. Oiga, habían menos personas allí. Todos, Dios les bendiga. Por favor, al que tiene a su lado, dígale bienvenido a la casa de Dios. Bienvenido y bienvenida a todos a la casa de nuestro Dios. Es un gozo y un placer poder seguir teniendo esta temática que consideramos importante para poder acercarnos cada día más a ese conocimiento que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. Venimos hablando un poco acerca de Jonás. Ese es el tema de toda esta semana, Jonás. Vamos a hablar de algunos textos especialmente. Ayer hablábamos del 1 y del 2, hoy venimos hablando del versículo 3. Ayer mencionábamos acerca de que Jonás recibió el mensaje de Dios. Jonás no se esperaba ese mensaje, sin embargo Dios lo envía a predicar a Nínive. Saben que hay tres verbos muy interesantes que Dios utiliza en el llamado de este hombre. Si usted busca allí en el versículo 1, le dice Dios: levántate, ve y predica. Son los tres verbos que le utiliza. Son verbos imperativos, es decir, son órdenes. Levántate, ve y predica. Pero el versículo 3 narra ahora la respuesta que tiene que utilizar Jonás, que utiliza quizás allí parte de los verbos, pero no de la manera como Dios esperaba. En el versículo 3, allí ustedes lo pueden buscar, dice el texto: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Saben que yo me puse a buscar ese texto en otras versiones de la Biblia. Y hay una versión que me llama la atención, que es la traducción del lenguaje actual, que es el mismo versículo, solo que tratan de explicarlo un poco más claro. Y dice allí: pero en vez de ir a Nínive, el mismo versículo, pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible, a un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. Llegó al puerto de Jope y encontró un barco, encontró un barco que estaba a punto de salir, y pagó su pasaje y se embarcó contento de irse lo más lejos posible de Dios, dice esta versión. Y a mí me gustó como menciona esta versión, porque la idea que presenta ese texto es que cuando Jonás el Señor le dice: levántate, ve y predica, él efectivamente se levantó, hizo caso, se levantó, pero no fue a predicar, sino se va en sentido contrario. Imagínese usted por un momento la escena. Jonás, ya lo hablábamos ayer, recibió el mensaje de Dios, tenía que ir a Nínive, ese Nínive que era terrible, y Jonás entonces dice: bueno, voy a ir a buscar otra solución. Jonás va hacia el puerto. En el puerto era donde salía el barco que le iba a llevar a Nínive, pero cuando Jonás llega, lo primero que encuentra no es el barco que lo lleva a Nínive, sino lo primero que él encuentra es el barco que va hacia Tarsis. Eso tiene un detalle bien interesante, porque el barco que lo lleva a Tarsis estaba allí de frente. Ir a Tarsis era ir en sentido contrario. Justamente era el lado contrario donde él tenía que ir. Era más distante, de hecho. Dicen los estudiosos que del puerto donde salió Jonás hacia Nínive
hubiera gastado alrededor de menos de una semana en llegar. Pero ir desde donde estaba hasta Tarsis, el solo trayecto podía gastarse hasta 6 meses. Es decir, ida y vuelta era un año. Eso es lo que se tardaba, porque era lejos, era distante de donde estaba yendo. Es decir, Jonás no estaba yéndose ahí a distancia, al lado contrario de lo que Dios quería, sino que estaba buscando irse lo más distante posible. Pero ¿saben qué me llama la atención aún más? Que Jonás, cuando llega y encuentra el barco que iba hacia Tarsis, Jonás pudo haber dicho, bueno, yo estoy dudando si ir o no ir, pero está el barco. Eso debe ser una señal de Dios, porque está el barco para Tarsis, está listo todo, está la puerta abierta. Pues tal vez fue que Dios cambió de idea, de mentalidad y decide meterse al barco que no tenía que meterse. Yo recuerdo hace unos años atrás, yo era pastor en una iglesia en la ciudad de Bogotá y recuerdo que había una chica, una muchacha, una jovencita, que era muy activa en la iglesia. Una jovencita que estaba allí, era de las primeras en llegar a la iglesia, era la que estaba allí cantando, la que estaba animando todo. Era bien especial esta chica. Y nosotros, bueno, a mí siempre me ha gustado trabajar con jóvenes, así que adquirimos buena confianza con ella. Y un día yo estaba en mi oficina, allá en la iglesia, cuando ella se me acercó y me contó, pastor, le tengo que contar algo. Y le dije, cuéntame, ¿qué pasó? Y me dice, no, es que, ¿sabes? Me gusta un muchacho. Cuando ella me dice eso, yo una vez comencé a pensar, claro, yo sí te había visto muy cerca de Darwin. Eso era Darwin. Me dice, no, pastor, no es Darwin. Ah, no. Daniel, claro, era como no me di cuenta, Daniel. No, pastor, no es Daniel. Y yo comencé a pasarle cada uno de los nombres de los muchachos de la iglesia y nada, ninguno. Yo le dije, bueno, ya pasé todos. Será de otro distrito, de otro lugar. Cuando me dice, no, pastor, lo que pasa es que el muchacho que me gusta no asiste a la iglesia. Y entonces yo le dije, caramba. Y entonces ella me dice, pero pastor, ¿sabe? Él es muy buen hombre, buen muchacho. Y me dice algo que, bueno, en Colombia muchos dicen a veces, eso no pasa en Dominicana, pero allá dicen algunos, dicen que, no, pastor, es que a veces los de afuera son más buenos que los de adentro. ¿Por qué se ríen? Acá también pasa. Y yo le dije, ¿cómo así? Si hay tantas opciones. No, pastor, es que los de acá no me gustan, pero él, no, él es bueno, pastor. Yo le dije, pero no comparte tu fe. No, pastor, es que, y sabe, pastor, estoy orando. Y yo le dije, estás orando. ¿Y por qué estás orando? No, para que Dios me responda. Y yo le dije, bueno, mija, siéntese ahí que Dios le va a responder en este momento. Dios me va a utilizar. No, pastor, no, en serio, siéntate ahí, vamos. ¿Tú estás orando para que Dios responda? Sí, pastor. ¿Y estás dispuesta a recibir lo que Dios diga? Sí, bueno, siéntese ahí. La senté y le abrí la Biblia. Conocen ese texto donde dice, no os unáis en yugo desigual. Ay, pastor, yo ya me sé ese texto. Yo pensé que me iba a decir otra cosa. Le dije, bueno, pero si Dios te está hablando. No, pastor, es que usted no entiende, es un buen muchacho. Yo le dije, bueno, está bien, pero si estás orando para que Dios responda y Dios te está respondiendo, ¿cuál es el problema? Bueno, así quedó la conversación. Me dijo, yo seguiré orando, pastor, está bien. Saben que pasaron los días y yo me olvidé de esa conversación.
Pero comencé a notar un detalle. Aquella chica que era la primera en llegar, la más activa, la más dispuesta, la que más le gustaba cantar, comenzó a bajar. Ya no era de las primeras en llegar, ya casi no le gustaba cantar, ya su manera de actuar era como diferente. Y un día, un anciano de iglesia me dice: pastor, la chica no ha vuelto a la iglesia. Yo era pastor de 7, 8 iglesias, así que yo no me daba cuenta constantemente quién faltaba o quién no. Y yo le dije: ¿cómo así que no ha vuelto? No, pastor. No, pues vamos a visitarla. Y me fui a visitar. Y cuando llegué a su casa y me puse a hablar con ella, me dijo: pastor, ¿se acuerda de aquel chico? Oh, sí, el que me... Sí, pastor. Quedé embarazada de él. Yo le dije: pero ¿cómo sucedió? No, pastor, si le explicara. Yo, bueno, no entré en detalle, está bien, pero wow, no, pero pastor, él es un buen hombre, me decía. Él es un buen hombre. No, está bien, pues es tu decisión. No, él es un buen hombre, pastor. Sin embargo, ella dejó de asistir a la iglesia. No lo volvió a ver por un tiempo. Un día yo andaba en mi carro visitando por allá el distrito, sobre las montañas que quedan en Bogotá. Y yo estaba por allá visitando cuando de repente yo vi a esa muchacha, pero ya la vi diferente. Antes yo la veía rozagante, preciosa, esa muchacha, jovencita, guapa, esos ojos relucientes. Ahora la vi demacrada, golpeada. Llevaba un niño aquí al lado, caminando al lado de ella, y llevaba otro niño de brazos. Y entonces yo la distinguí. Yo: óyeme, oh pastor, qué bueno verle, ¿cómo estás? Óyeme, no sabes qué alegría me da de verte, hemos estado orando por ti, te nos desapareciste del mapa. ¿Qué ha pasado contigo? No, pastor, me dice ella, no. ¿Se acuerda de aquel hombre? Yo: sí, claro, el buen hombre. Malo ese tipo, pastor. ¿Cómo así que malo si tú me lo describías? No, pastor, un borracho salió, mujeriego. Vea, sus 2 hijos son de él, me pega, y me levantó así su pantalón y me mostró así la parte de sus piernas golpeadas. Y me dijo: le mostró el resto de mi cuerpo, pastor, cómo está de golpeado. Consume droga ya en la casa. No, pastor. Y me termina diciendo: pastor, yo no sé, tanto que yo le oré a Dios y Dios no me respondió. Saben, yo no sabía si darle un coscorrón o solo orar por ella. Saben que a veces somos tercos ante la voluntad de Dios. Jonás era un hombre terco ante la voluntad de Dios. Dios le había enviado a un lugar, pero él decide buscar la opción más distante. Sin embargo, cuando él encuentra el barco de Tarsis, les decía hace un momento, él tal vez pensó: esta es la voluntad de Dios. Y es que, ¿saben? A veces pasa que usted y yo tenemos claro cuál es la voluntad de Dios, sin embargo somos tercos y decimos: no, yo creo que va por aquí. ¿Sí o no? ¿Eso pasa o solo le pasa a la gente de Colombia? Sabemos que no nos conviene ese trabajo, sabemos que no nos conviene esa persona, sabemos que no nos conviene ese lugar, sabemos que no nos conviene ese programa de televisión. Sabemos que a veces tomamos el teléfono celular, y el celular es una bendición porque nos ayuda a comunicarnos, pero a veces el celular se convierte en una maldición. Y a veces llega la noche, y la noche es madre de todos los pecados, dicen en mi país. Y a veces yo estoy por ahí cuando pum, me aparece cierta persona con la que no hablaba hace rato. Yo, bueno, voy a comenzar una conversación. Y soy consciente que no debo comenzar una conversación con esa persona porque no me conviene,
pero la acepto. Y cuando me doy cuenta, estoy conversando con Satanás mismo. Porque me va llevando a una situación que, aunque soy consciente que no tengo que estar, decido por mi propia voluntad estar. ¿Sí ha pasado? ¿Ha sucedido alguna vez? Donde sé que no debo mezclarme en cierta situación, pero allá estoy metido. Donde sé que no debo andar en esos lugares, pero allá estoy metido. Porque a veces pienso que, bueno, si Dios quisiera que yo no esté aquí, pues me hubiera dado una señal más clara. Pero como Dios no me dio la señal tan clara, pues yo creo que esta es la voluntad de Él. Eso pensó Jonás por un momento. Bueno, si Dios quería que me fuera para Nínive, pues me había puesto el barco para Nínive de frente. Pero cuando yo llego al puerto encuentro el de Tarsis. Así que de pronto fue que Dios cambió de voluntad. Hay personas que leen la Biblia pensando de esa manera. Hay personas que oran diciéndole, como la chica que le conté hace un momento, oran al Señor, aunque saben cuál es la voluntad de Dios, pero oran pidiendo a ver si el Señor va a cambiar de opinión. Hay personas que desde pequeños usted no necesita venir a la iglesia adventista. La mayoría de personas han tenido cierta cercanía con la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios han visto los principios de un cristiano. Sin embargo, a veces queremos que Dios tenga una segunda voluntad. Bueno, yo dije esto, pero para ti voy a hacer una excepción y para ti es este otro asunto. Y a veces creemos que Dios actúa de esa manera. A veces pensamos que Dios cambia su manera de pensar. Quizá cuando Dios escribió la Biblia, bueno, es que eran unos tiempos diferentes. Hoy es nuevos tiempos, seguramente Dios puede hacer un cambio allí. Pero se nos olvida que el libro de Malaquías capítulo 3 y el versículo 6 dice que Dios nunca cambia. Es más, en Isaías capítulo 57, los versículos 14 y 15 dicen que así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Está hablando de Dios, pero dice habita la eternidad, es decir, el tiempo no afecta a Dios. El mismo Dios que habló para el pueblo de Israel ayer en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que habló para el Nuevo Testamento y es el mismo Dios que habla hoy para los que están aquí sentados en Mirador. ¿Cuántos dicen amén por eso? Dios no cambia. ¿Usted quiere conocer cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren conocer cuál es la voluntad de Dios? Yo le voy a invitar a algo. ¿Usted quiere conocer cuál es la voluntad de Dios? No, yo veo que son pocos. ¿Usted quiere conocer cuál es la voluntad de Dios? Listo, mantenga su mano arriba. ¿Quién quiere conocer la voluntad de Dios? Con la otra mano levante su Biblia. Deje de orar por la voluntad de Dios. Póngase a leer la voluntad de Dios. Esa es la respuesta. A veces no queremos acercarnos a la Biblia, pero queremos saber cuál es la voluntad de Dios. No, usted quiere saber la voluntad de Dios, póngase a leerla. Ya está escrita. Dios no tiene que hablar por segunda vez. Jonás se encuentra ese barco y dice, bueno, voy para Tarsis. Si Dios hubiera querido que yo fuera para allá, me manda para allá. Es como aquella persona que está haciendo dieta. Oiga, los gorditos, ¿no? Estamos haciendo dieta. Y a veces uno con ganas de una lucha que tiene mental. Si como esto, no como porque estoy luchando con eso, pero el paladar me dice, bueno, ¿qué es aquello? Y usted va en el carro y dice, bueno, si la luz se pone en verde, es la señal. ¿Saben? Suena chistoso, pero así es como a veces jugamos con Dios.
Con lo más absurdo que usted se imagine, queremos que Dios actúe sencillamente para que lleve nuestra idea. Usted nos ha puesto a pensar que a veces nosotros le oramos al Señor: Señor, por favor, que se haga tu voluntad. Ay, pero si fuera tal cosa, Señor. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, yo tenía un amigo que estaba enamoradísimo de una muchacha. Y nosotros lo molestábamos porque pues él no era tan agraciado. Y la muchacha era bastante bonita y muy popular. Y él era allí: no, es que... Y nosotros le decíamos: cálmate, cálmate, que te va a llegar la que es. Deja que Dios actúe. Y yo me acuerdo que él se ponía allí a orar con nosotros. Hacíamos grupos de oraciones los sábados de la mañana. En la universidad adventista tiene la costumbre de hacer grupos de oraciones, los internos, los sábados en la mañana, como grupos pequeños. Es muy interesante. Y hacíamos grupos allí de oración y él pedía la oración, decía: Señor, nos decía, pues como estábamos en confianza, él lo decía: Señor, por favor, tú sabes, yo soy teólogo, quiero ser un buen pastor, ayúdame a buscar una buena mujer, pero ojalá que sea Daniela. Saben, a nosotros nos pasa lo mismo. Queremos que Dios actúe poderosamente, pero que actúe como nosotros queremos que actúe. Y cuando vemos de alguna manera hipotética sucede algo así, creemos que como eso sucedió y queremos que Dios... Yo estuve orando, pastor. Yo estuve orando y ahí estuvo la señal. Y saben, cuando usted quiere hacer la voluntad contraria a Dios, el diablo se convierte en el mejor Uber. El diablo le colocó un carrito ahí enfrente. ¿A dónde fue que me dijo que lo llevara? Vamos, lo acerco, no se preocupe. Y hay una línea muy delgada en lo que es la voluntad de Dios y la permisividad de Dios. Dios permite, no por eso quiere decir que sea la voluntad de Él. Dios permitió que Jonás se subiera al barco de Tarsis, no significaba que Dios era el capitán de ese barco. Dios permite que muchas cosas pasen en nuestra vida, no necesariamente porque esa sea su voluntad, sino porque nosotros somos tercos. Y después andamos llorando: ay, Señor, pero ¿por qué? ¿Cuántas cosas evitaríamos si dejáramos que Dios realmente manejara su voluntad en nosotros? Diga al que está a su lado: deja que la voluntad de Dios actúe en tu vida. Deja que la voluntad de Dios actúe realmente en tu vida. ¿Saben qué me llama la atención del texto? Si me pueden dejar el texto ahí para que lo vayamos viendo. Me llama la atención del texto algo interesante. Jonás encuentra el barco a Tarsis, pero Jonás no va como un polizón, polizón, ¿cierto? ¿Sí se dice polizón? Polizonte. Eso, polizonte. Él no se va como un polizonte, sino que el texto dice algo bien interesante. Dice el versículo 3, si usted lo tiene allí lo puede leer. Dice el texto: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. ¿Y qué cosa? Y pagando su pasaje, es decir, Jonás subió al barco equivocado pagando su pasaje. No fue que entró por error. No fue que subió porque no, es que me equivoqué de barco. No. Él decidió subirse ahí pagando su pasaje.
Él creyó que eso era fácil, una ganga, y llegó y pagó y se subió. ¿Y saben algo? A veces yo escucho personas que dicen, no, seguir a Dios es muy costoso. Es muy costoso en la vida, uno pierde ciertas situaciones y eso que le estén hablando de que no puede el sábado trabajar y que los diezmos, eso es muy costoso. Pero nadie ha sacado la calculadora para ver cuánto cuesta estar lejos de Dios. Estar lejos de Dios es mucho más costoso. Jonás pagó su pasaje pensando que había hecho el negocio del siglo. Pero lo que no entendió es que pagó un pasaje que le iba a salir muchísimo más costoso. Y yo te hago la pregunta en esta hora: ¿qué pasaje has pagado en tu vida? ¿Qué pasaje has pagado que te está saliendo costoso? Porque te fuiste en el barco equivocado, porque te subiste en la nave que iba para Tarsis y no hacia donde iba la voluntad de Dios. ¿Saben? Cuando él se sube a ese lugar, dice el texto que él, para llegar a este sitio, para llegar donde estaba esta nave, para ir a pagar esta nave, dice el texto, y descendió a Jope. Y si usted se pone a analizar la historia de Jonás, va a notar un detalle. Jonás estaba en un lugar, recibe la voluntad de Dios o el mensaje de Dios, y él decide alejarse de allí y desciende a Jope, se sube al barco, y cuando está en el barco desciende a la parte de abajo del barco. ¿Nota ese detalle? Cada vez que yo me alejo de la presencia y de la voluntad de Dios, desciendo. Cada vez que yo me alejo de lo que Dios planeó para mi vida, cada vez que yo decido no aceptar la voluntad de Dios, cada vez que yo digo, no, es que yo creo que yo soy más inteligente, ¿cómo Dios va a pensar esto? No, Dios se equivoca. Comenzamos a descender y a descender y a descender, y cuando nos damos cuenta, estamos abajo metidos en un hueco. Y es allí donde el salmista, en el Salmo 121, ayer lo escuchábamos en un canto, el Salmo 121, ayer o antier o el sábado, no recuerdo, decía, alzaré mis ojos. El salmista entendía que cuando usted está hundido se siente lejos de la presencia de Dios. Pero cuando el salmista estaba allí hundido, dice el texto, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Él entiende que la presencia de Dios está dispuesta, pero la presencia de Dios no estaba allí donde él creyó estar. La presencia de Dios estaba allá afuera de ese hueco. La única manera en que Dios desea tenerte a ti no es en las profundidades, sino que cuando tú haces la voluntad de Dios, aunque tú pienses que vas en sentido que no te conviene, en realidad el Señor te está llevando de bendición en bendición. ¿Cuántos dicen amén por eso? El texto dice, termina diciendo, y él pagó su pasaje y entró en él, en el barco, para irse ¿con quién? Con ellos. El texto deja una idea final muy interesante, y es que Jonás decide convertirse en uno más. Decide perder su identidad. Ya allí en el barco no lo conocían como el profeta de Dios. Ya allí en el barco no lo conocían como el hombre de Dios. Ahora en ese barco lo conocían como uno más del barco. Y ten en cuenta que el barco es símbolo de ir en contra de la voluntad de Dios. Y es que cuando tú conoces la voluntad de Dios, cuando tú conoces del amor de Dios y sin embargo decides ir en contra de esa voluntad, la mente de nosotros se cauteriza. A tal punto, hay un librito muy interesante que se llama Historia de la Redención.
escrito por una dama, no sé si usted la ha escuchado, que se llama Elena G. White. ¿Sí la han escuchado? ¿Saben quién es? Ah, bueno, no, yo pregunto porque algunos ni la conocen. Bueno, no saben de sus escritos. Saben, en ese libro, hablando del momento en que Noé hace el arca, dice en ese capítulo que los mayores enemigos que tuvo Noé son aquellos que creían en Dios, pero que habían negado el mensaje del diluvio. No eran las personas que no conocían, no eran las personas que eran ateas, no. El mayor enemigo para Noé fue aquel que conocía, aquellos que se congregaban con Noé, aquellos que asistían a la misma iglesia con Noé, pero que rechazaron el mensaje que Dios le había entregado a Noé. Hoy día pasa lo mismo. Hoy día muchos de nosotros conocemos de un Dios que es poderoso. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Cuántos creen que tenemos un Dios poderoso? ¿Usted cree que tenemos un Dios que hace cosas imposibles? Uy, pero esa me bajó. ¿Usted cree que tenemos un Dios que tiene poderes que para el ser humano son imposibles? Es más, le hago una pregunta. ¿Cuántos de aquí tienen un problema serio que para usted dice, uy, no sé cómo salir adelante con ese problema? ¿Alguien tiene un problema de esos? Oiga, muy poquitos. Esta iglesia está, pero bien. Son poquitos. Bueno, yo creo que vuelvo a hacer la pregunta de nuevo. ¿Cuántos de aquí tienen un problema serio que consideran no saben humanamente cómo salir de allí? Y yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que para Dios eso es complicado? Para Dios no hay nada imposible. Belkis, ¿cierto? No se me olvidó. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios es posible lo que para nosotros nos parece imposible. Lo que para mí no es posible encontrar una solución, ya Dios tiene más de 1000 soluciones. Lo que yo considero que es un callejón sin salida, Dios ya tiene muchas puertas. Porque el Dios en el que yo creo es un Dios poderoso. Dígale que está a su lado, tú tienes un Dios poderoso. Pero mis hermanos, apreciada iglesia, quiero decirles algo. Ese Dios poderoso está dispuesto a actuar en nuestra vida. Está dispuesto a hacer cosas que nuestra mente no puede contemplar. Pero solamente Él requiere que usted y yo decidamos creerle. Y creerle conlleva a obedecerle. Había una historia que yo leí, tal vez usted la ha escuchado. A mí me gusta contar historias, pero pronto ya las conoce. De un hombre que le gustaba cruzar los edificios, colocaba una cuerda y en una bicicleta de una sola rueda pasaba los edificios. ¿Han visto eso? Que cogen en una sola rueda eso, y pasan y todo el mundo, ¡wow! Poderoso, y qué hombre tan bueno. Y colocaban en los edificios en Manhattan, colocaba y el hombre pasaba y todos lo aplaudían. Y se iba para Tokio y colocaba los edificios y todo el mundo aplaudía. Y una vez fue a una ciudad donde estaba allí y colocó su cuerda y con su monopatín que iba a pasar. Y todo el mundo se reunió a verlo porque él ya era famoso. Oiga, qué bueno. Y él dijo, ¿cuántos creen que yo soy capaz de pasar esta cuerda? Y todo el mundo, no, pues todos levantaron la mano. ¿Ustedes están seguros? Sí, ya lo hemos visto en Manhattan, en Tokio, en España, en todos lados. ¿Y ustedes creen que yo soy capaz? Claro. ¿Ustedes no creen que de pronto me caiga? No, usted ya es experto en eso. Levante la mano el que cree que yo soy capaz, y todo el mundo levantó la mano. Y entonces él vio a un hombre allí que estaba como más enérgico. ¿Usted está seguro que no? Sí, yo lo sigo, soy un fan suyo.
Usted es un fan mío. Sí, vea, tengo hasta la camisa con su cara, vea la gorra, porque es que yo creo que usted es capaz de hacer eso. ¿En serio usted es mi fan? Sí, yo creo en usted. Entonces le dice, bueno, si tú eres mi fan y crees que yo soy capaz, voy a cruzar eso. Ah, excelente. Y él llegó y tomó y andó en su monopatín y lo cruzó y todo el mundo, bravo, oiga, sabíamos que él era capaz. Y ese hombre ahí que era su fans, pues más feliz aún, y él volvió. ¿Cómo me vio? No, yo sabía. ¿Usted cree que yo vuelvo a pasar? Sí. ¿Usted confía que yo puedo hacerlo? Sí, lo confío. Bueno, entonces vamos a pasarlo, pero usted se me sube acá. Ya el hombre dijo, no. ¿Pero por qué no? Si usted dice que yo puedo hacerlo, si usted dice que es mi fans, si usted dice que confían que me ha visto que varias veces lo he hecho, pues ¿qué tiene de malo que se suba para que cruce conmigo? Hombre, yo no, yo ahí no me subo. ¿Qué tal nos caigamos? ¿Cómo así que qué tal nos caigamos? Si usted confía en mí. Sí, yo confío en usted, pero es que, ¿saben? Eso mismo nos pasa con Dios. Decimos, bueno, lo hemos visto en tantas maneras, en tantos momentos actuar de manera poderosa. Decimos, wow, Dios es capaz, tenemos un Dios poderoso. Pero cuando Dios dice, listo, vamos a cruzar, pero a mi manera, a mi forma, ahí decimos, no, espera. Esa sí no me suena. Eso no es lo que yo estaba pensando. Es que yo soñaba, tal vez dice Jonás, yo soñaba que iba a servirte, Señor, pero iba a servirte y que todo el mundo me aplaudiera. Yo soñaba que yo iba a ser el profeta tuyo y que todo el mundo iba a estar contento conmigo, Señor. Pero Padre, ir a ese lugar no creo que sea la opción. Ahora, Señor, yo vengo al puerto, tenía allí unas leves intenciones, pero hay un barco que va para otro lado. Yo creo que tú lo colocaste allí. ¿Sabe, Señor? Casualmente tenía el dinero que vale el pasaje de ese lugar. Esa es la señal de Dios. Y creemos que aunque hay un Dios poderoso al que servimos, se tiene que adaptar a nuestra manera. Mis queridos hermanos, Dios quiere trabajar en tu vida. Y yo creo que hay un Dios grande y poderoso en el reino de los cielos, que trabaja por sus hijos y que va a hacer cosas grandes en tu vida. Amén. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer cosas grandes en su vida? Pero escúchelo muy bien, a la manera de Dios. No es a la manera que usted quiera. No es a la manera con que usted sueña. Es a la manera de Dios. Dios quiere hacer cosas grandes en ti. Dios quiere actuar de manera poderosa en tu vida. Y tal vez estoy hablando a alguien que lleva mucho tiempo en la iglesia y es hasta líder de iglesia. Pero hay situaciones en su vida donde usted quiere ver a Dios a su manera. Yo he conocido líderes de la iglesia de 30, 40 y 50 años que siguen siendo tercos con Dios. Y yo quiero decirte en esta hora que si en esta iglesia hay alguien así, Dios quiere actuar contigo, pero a su manera, a la manera de Dios. No es según yo quiera manejar a Dios, no es como yo le ponga la señal a Dios, sino a la manera, a la forma y en el tiempo de Dios. ¿Será que quizá hay alguien acá que necesita entender eso en esta hora?
¿Será que hay alguien acá que ha pedido al Señor, Señor, te estoy colocando la señal y bueno, la señal no sale como yo quiero? No, es que Dios no me responde. A veces se me acercan personas y dicen, pastor, ore por mí, que es que a usted Dios le escucha más. Y yo les digo, ¿no será que ya Dios te respondió? Y lo que Dios te respondió me lo va a decir a mí también. Así que para qué insistirle. Es que no también es una respuesta. Es que más adelante también es una respuesta. Es que no sea en tu tiempo, también eso es una respuesta. Y a veces puede causar lágrimas y dolor. A veces puede causar angustia, depresión. Porque no hay nada más triste para el ser humano que alguien le lleve la contraria. O si no, pregúntale a los que son padres. ¿Cómo sufren cuando un hijo o una hija les lleva la contraria? No es lo que queremos. Mis queridos hermanos, hoy Dios quiere trabajar en tu vida. Por eso yo quiero hacer un llamado de oración en esta hora, o dos llamados. El primer llamado que hago es para miembros de iglesia. ¿Será que hay algún miembro de iglesia que hoy le dice al Señor, Señor, que no sea en el tiempo que yo quiera, ni en el momento que yo quiera, sino que realmente se haga tu voluntad en mi vida? ¿Hay alguien que le gustaría decirle? Levántese. Alguna persona miembro de iglesia. Voy a hacer un segundo llamado a aquellos que no son miembros de iglesia. El segundo llamado para los que no son miembros de iglesia son para aquellas personas que hoy vinieron y le dijeron, Señor, estoy luchando con algo en mi vida. Requiero que tú actúes, Señor. Quizá no es lo que a mí me han enseñado. Es que hoy día está de moda hablar de la prosperidad, de hablar de decláralo, ordénalo y va a suceder. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Y hoy entiendes que el mejor lugar donde puedes estar es en la voluntad de Dios. Yo quiero orar por esos dos grupos y todos los que se han puesto en pie. Allá donde usted está, por favor, cierre sus ojos y vamos a orar. Oremos. Querido Dios, Señor, en esta hora quiero agradecerte porque, Señor, hoy la historia de Jonás nos ha enseñado que no siempre el carro que nos colocas adelante es el carro que tú nos has enviado. Ayúdanos a reconocer lo que verdaderamente es tu voluntad, Señor. Ayúdanos a entender lo que realmente es que sea en tu tiempo, Señor. Que aunque duela, Señor, que aunque cueste, entendamos que el mejor lugar para el ser humano en todo el mundo es estar en la voluntad de Dios. Bendice a cada persona aquí presente, Señor. Toca su vida, su corazón, Señor. Que su futuro y su presente esté puesto en tus manos, Señor. Que la familia que cada uno representa esté puesta en tus manos. Y, Señor, que podamos entender que tu voluntad ya está escrita para nosotros y que lo que necesitamos es leerla a través de la palabra de Dios. Síguenos acompañando, mi Señor. Síguenos guiando. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dios les bendiga a todos.
Les recordamos que todavía mañana continúan las conferencias evangelísticas. Un llamado a Dios para un mundo en crisis. A los que están también por medio de la plataforma de YouTube, también están invitados para que mañana sintonicen el mismo canal, a la misma hora, pero con otro tema diferente, ¿verdad que sí? Bien, yo quiero en esta noche darle un regalito a aquellas personas que nos visitan el día de hoy. Yo quiero